de aprender. Karatecas de corazón. Niña recicladora. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan. El noticiero con información, historias y opiniones para ti. Si bien aprender español puede ser muy interesante, en tanto te ayuda a ampliar tu vocabulario y conocer grandes historias, hay ocasiones en que la clase misma puede convertirse en una gran aventura. Al menos esto ocurre en la Escuela Secundaria Nicolás Copérnico, en Zapopan, Jalisco, donde alumnos y maestros logran que aprender sea divertido. Buenos días, amiguitos. ¿Listos para su clase de literatura? Sí. Hoy les voy a contar una historia muy importante. Es una historia de vida o muerte. Así que abrochen su cinturón. Queridos niños y niñas, tengan ustedes muy buenos días. Nosotros somos del Club Letras Vivas y venimos a compartir nuestra alegría. Venimos a fomentar la lectura y disfrutar de grandes aventuras. Ahora pongan mucha atención a esta gran presentación. Una clase dinámica es importante porque así a los jóvenes que no captan mucho la atención, pues hace que capten más la atención porque se les hacen más interesantes las clases y a nosotros nos ayuda también más a comprender sobre el tema que se está hablando. Llamada Valentina iba a ir a México y que ocupaba a alguien que le ayudara a conocer la ciudad. Entonces él aceptó. El profe Benjamín tiene, desde un principio que nosotros nos metimos, nos dijo que le preguntáramos a nuestros papás de que si nos dejábamos a meter a un programa de letras vivas. Nosotros nos estamos enfrentando a un villano que se llama Mr. Papanatas, ese que significa la pereza de leer, y nosotros lo estamos enfrentando porque si él logra que su plan malévolo, nosotros moriríamos. Somos criticados por vestirnos de nuestros personajes que nosotros nos gustan, porque estamos vistiéndonos de las personas que leemos en los libros. El libro se llama Con pata de palo y parche en el ojo y el autor es Alejandro Licona. Todos los que estamos aquí estamos por un propósito, ¿no? Que es fomentar la lectura. Queremos que la ignorancia desaparezca de cualquier lado del mundo y que todos lean, y esperamos que el mensaje que tratamos de transmitir sea percibido y que pues lo tomen en cuenta. ¿Dónde está el cielo? Sin cuerpo está el universo. Busco más. Bajo mis uñas toda la noche se oculta. Siento emoción porque pues nunca lo había vivido, y como ahorita que estamos haciendo esto, me da mucha alegría, emoción de ver a todos mis compañeros disfrazados y apoyándonos unos a los otros. Quiero invitar a los chicos a leer porque es algo muy mágico. De hecho, el maestro Benjamín, antes de que a mí me tocara, yo no leía nada. Y gracias a él es que me encanta leer y es una de las cosas que amo. Se me hace bien sus estrategias que nos pone, porque así nos enseñan promover más la lectura. Yo creo que la gasolina del cerebro es la lectura. ¿Qué buscan los adolescentes al consumir alguna droga? La respuesta es simple: placer. Sin embargo, el uso cotidiano de drogas produce cambios desastrosos en el estado de ánimo. Puedes llegar a sufrir tristeza, desmotivación y falta de energía, además de perder por completo el interés en actividades que antes te agradaban. En la siguiente cápsula, nuestros amigos del noticiero Napa en Perú nos comparten qué piensan sobre las drogas chicos y chicas de aquel país. Sí hay gente que a veces te ofrece droga, pero es bueno, evitarlo. Siempre ten tu personalidad, sé fuerte en todo lo que te digan, no te dejes guiar por los demás. Tienes que tomar el control de tu vida, porque tú eres el que decide. Si realmente tienes un problema con tu amiga, con tu cuñado, con tus padres, un sapo. Entran al mundo de las drogas pensando que va a ser bueno para ellos, pero están equivocados, porque eso va a ser una adicción que se lo va a llevar a toda la vida. Empieza a consumir. Bueno, eso de una vez no hace daño en realidad es falso. Si, aunque consumas una vez, ya con consumirlo igual te estás haciendo daño. Si algunas amistades vienen y te acercan y te dicen, ven, pruébalo, es rico, te hace sentir bien, te hace sentir otra cosa, otra clase de persona. Y a la curiosidad de los adolescentes de ahora que lo prueban, lo hacen suyo.
En el Zoológico de León, en Guanajuato, existe un espacio llamado Zona Mito, donde se exhiben animales que pueden provocar temor o ansiedad, pero que son vitales para el equilibrio ecológico. Para conocer más sobre ellas, vamos a nuestro top 5 de especies difamadas por su apariencia. En el lugar número 5 pusimos a la tarántula terciopelo, una especie dócil por su aspecto. Muchos piensan que tiene un veneno mortal, pero esto es completamente falso. En cuarto lugar se encuentra el ajolote, el cual vive en el Valle de México, especialmente en Xochimilco, donde, por cierto, cada vez hay menos debido a la contaminación. En tercer lugar está la inofensiva rana Pac-Man, que tiene cuernos sobre los ojos y una boca enorme. Fue en ella en quien se inspiraron para crear el famoso juego electrónico que lleva su nombre. En segundo lugar están las tarántulas Goliat, que si bien son las más grandes del mundo, el poder de su veneno es menor al de una abeja. Eso sí, aunque no son agresivas, si las atacan, pueden defenderse con fiereza. Y en primerísimo lugar tenemos a los zorros voladores, que en realidad son murciélagos de Madagascar y los mamíferos más grandes que pueden volar. Por cierto, ellos se alimentan solo de frutos, flores, polen y néctar. El karate es un arte marcial que nació en Japón en el siglo XVI, a partir de la necesidad que tenían los guerreros nobles de proteger al último rey de Okinawa. Se calcula que el karate llegó a México hace 60 años y desde entonces se practica en distintos lugares, como lo hacen los niños y niñas del Valle de Chalco, a quienes vamos a conocer en el siguiente reportaje. Su historia es otro ejemplo de cómo la práctica de un arte marcial puede llegar a combatir la violencia en ellos mismos y en su entorno. No es muy buena esta colonia. Tiene mucha delincuencia, lo que he visto. No cuidan las cosas de lo que ya están descuidadas. Tiene mucha, ahora es que como que centros como este parque donde yo vengo a entrenar. Hay buena convivencia. Yo vine a practicar karate para aprender a controlar mis emociones, mi condición física, responsabilidades, pero más que nada vine por disciplina. Me ha servido el karate para controlarme mis emociones, porque no soy tan enojón. Efectivamente, las emociones se disparan o salen dispersas si no las sabemos controlar. Yo por eso a la vez vine también aquí a karate, para aprender a controlarlas. El entrenamiento para niños y niñas es totalmente igual, nada más es diferente ese comité y la kata, pues depende de su edad o su grado. Algunas dicen que puedan defenderse y no se empieza con el miedo. A mí me ha ayudado a eso, a no tener miedo de los demás. Actividad, en la actividad. Vamos, abro, cierro, María. He aprendido a defenderme, a atacar y a ser más o menos mexicanos, porque algunos mexicanos trabajan, se aguantan de todo, no se quejan. El karate no es violento porque no es para lastimar a otras personas, solo para defender. Mi sensei Rodolfo es muy bueno, nos presiona para que hagamos las cosas bien. Pues es exigente, pero pues eso ayuda a que no te conformes. Mi experiencia más bonita es cuando llegué aquí, cuando yo conocí a mis amigos. El primer amigo fue Juan. Ahora sí que lo respeto porque ahora sí que es como mi superior. Pues el mensaje a los niños que tienen miedo o que no practican deporte, pues que vayan a este deporte, pase lo que pase, pues si te acostumbras, te cambia tu actitud, te cambia todo, o sea, cambia tu personalidad.
Vuelan veloces por las noches, lanzan chillidos agudos y debido a su mala fama, sentimos escalofríos al percibirlos cerca. Se trata de los murciélagos, estos mamíferos nocturnos que no son ciegos ni crean situaciones de terror y en cambio son muy benéficos para el ser humano, pues devoran miles de insectos, acaban con plagas que afectan a la agricultura, polinizan plantas y dispersan semillas mientras vuelan, con lo cual ayudan a regenerar las selvas y los bosques. En México es muy común que cuando algo nos gusta o nos parece interesante, digamos ¡qué chido! Pero, ¿conoces cuál es el origen de esa palabra? Aunque no se puede asegurar a ciencia cierta, se cree que podría venir de Costa Rica, donde le dicen chirote, a quien es inquieto o agradable. Otra posibilidad es que sea un derivado de la expresión gitana chiro, que significa resplandeciente. En cualquier caso, ahora es una palabra muy mexicana y está chidísimo que la hayamos hecho nuestra. En la sección unas entrevistas que realizaron niños y niñas de la Reserva de la Biosfera El Triunfo en Chiapas, quienes se hacen preguntas sobre la naturaleza y su entorno. ¡Acompáñame a verlos! Buenos días, estamos en El Triunfo. ¿Cómo es El Triunfo? Tiene campamentos y animales como el jaguar y el tapir. ¿Qué tienen las montañas? Tienen piedras, agua, árboles y animales. ¿Qué animales hay en El Triunfo? En El Triunfo hay quetzal, tapir, jaguar, pavón, oso hormiguero, mono y ya. ¿Saben cómo son los animales? Son bonitos y de diferentes tamaños. Los animales son bonitos, algunos nadan y otros vuelan. ¿Saben en dónde viven los animales? Los animales viven en la cueva y se mantienen en la montaña. ¿De qué se alimentan los animales? Los animales se mantienen de fruta y monte. ¿Por qué te gusta El Triunfo? Me gusta El Triunfo porque tiene árboles, animales y grillos. En muchos países del mundo, niños y niñas se dedican a recoger y niños y niñas se dedicarla y de esa manera sobreviven económicamente. Esta es la historia de Anaí, una niña ecuatoriana que a través de su trabajo y con la ayuda de su abuela ha superado la adversidad para encarar con valor su presente. Vamos a ver este reportaje de Hagamos Clic, nuestros socios de Badada en Ecuador. Cogemos unos coches y nos vamos a reciclar. Y eso me gusta hacer porque es hacer una cosa bien para la naturaleza y para nosotros mismos. Yo me trepo en el contenedor y ahí me meto y yo cojo lo que hay. Botellas, soplado, cartón, a veces ratas, a veces animales muertos, a veces perritos muertos. Y de chiquita una rata me mordió mi mano. Por eso desde ahí tengo odio a las ratas. A veces cuando es mi cumpleaños me dejan, no voy a reciclar. Mi abuelita me cogió desde los 7 años. Desde que pasó una cosa que no debía pasar y me cogió. Soy feliz porque tengo a mi abuelita, porque tengo mis hermanitas y porque estudio aquí y porque ayudo a mi abuelita. Mi hermana se llama Miriam, mi otra hermana se llama Tania, mis 2 hermanitas, las chiquitas, las 3. A una se llama Karim y otra se llama Nico. A uno le ponen el nombre a la otra bebé que recién nació, pero yo le digo baby. Es divertido, puedes estudiar, porque inglés es divertido, te hacen jugar, y matemáticas porque puedes hacer las sumas fáciles y puedes hacer todo lo que es matemáticas fácil. Mi sueño es volver donde mi mamá.
Quiero ser profesora para enseñar a todos los niños, como me enseñan a mí. Por hoy hemos llegado al final del noticiero. Si quieres enviarnos comentarios, ideas o compartirnos un video, no dudes en escribirnos. Estaremos encantados de recibir tus mensajes y correos electrónicos. Y recuerda, nos vemos en la siguiente emisión de Vientos, Noticias que Vuelan.